tema de funciones, hijo, es crucial para el álgebra y crucial también para desarrollar justamente hacia adelante toda la teoría que ha sido el cálculo. El cálculo ya ha permitido hacer cosas que no se podían hacer, se ha permitido hacer cálculos ya mucho más exactos y cada vez se puede desarrollando y descubriendo y reinventando, y las personas que lo iniciaron fueron por un lado Sir Isaac Newton, descubre el cálculo integral, y Gottlieb Leibniz, alemán, que él descubre, digamos, el cálculo diferencial. Con el tiempo llegaron a darse cuenta que las dos cosas eran en realidad la misma. Sin embargo, incluso hoy se sigue trabajando desde ambas perspectivas, y cuando se lleva un curso de cálculo normalmente se empieza con el cálculo diferencial, aunque hay algunos que pueden empezar con el cálculo integral sin problemas, y luego eso se transforma en lo otro, uno en lo otro, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la idea intuitiva de una función? ¿Qué es una función? Una función normalmente se define, decimos así, mira, ve, de un conjunto A hacia un conjunto B, ¿ya? Aquí hay varias maneras de nombrar el asunto, pero el A va a ser el conjunto de partida, el conjunto de preimágenes, ¿ya? El conjunto de la variable independiente. El B va a ser el conjunto de llegada, el conjunto de imágenes, el conjunto de la variable dependiente, de valores dependientes o valores de la función. Una de las maneras para poder entender esto es haciendo un diagrama, ¿no? Acá yo tengo este primer conjunto A, luego acá yo tengo este segundo conjunto al que voy a denominar B. Y lógicamente nosotros acá vamos a definir una función que relaciona algunos elementos de A, ¿ya? Algunos elementos de A con algunos elementos también de B. Esos algunos elementos de a los que nos estamos refiriendo van a constituir lo que nosotros denominamos acá el dominio, fíjate bien, el dominio de la función. Ellos también dicen DOM, entre paréntesis F, pero se puede colocar de esa manera. Y estos elementos de acá se van a relacionar con algunos de B, y a eso se va a denominar el rango de la función, ¿de acuerdo? Ahora, de manera otra vez general, nosotros acá podemos ubicar un X, ¿ya? Y aquí un Y. Hay que fijar estos puntitos, ¿no? Y entonces nosotros acá decimos, este X está conectado con este Y. Pero, ¿cómo ocurre eso? ¿De acuerdo? Esta función es en realidad una relación muy especial, en la cual, atención, para cada X que sea elemento del dominio de la función, que además está contenido en el conjunto de partida, ¿de acuerdo? Para cada X, ojo, existe un único Y que pertenece al rango de la función, tal que ese Y está escrito en función de X, tal que ese Y está escrito en función de X. El par XY pertenece a la función, implica que el X está relacionado con el Y de esa manera. El Y estamos viendo que es f de X, así que el par XY fácilmente se puede escribir como X f de X. De manera intuitiva, un ejemplo podría ser el siguiente, mira. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un conjunto A con los elementos 1, 2, 3, y tengo el conjunto B con elementos 5, 7 y 9, ¿no? Fíjate, yo puedo tener una función muy especial. Yo podría coger dos elementos, pero voy a cogerlos todos. Y el 1 le da al 7, el 2 al 7 y el 3 al 7.
Esto de acá, por ejemplo, describe una cosa que recibe el nombre de función constante. Función constante. ¿Por qué, profesor? Porque para cada uno de los valores del dominio, que en este caso el dominio es el conjunto A, cuando ocurra que el dominio sea el conjunto A, se va a denominar aplicación de A sobre B. Otra vez, cuando ocurra que el dominio de la función es el conjunto de partida, no necesariamente aplicado a un elemento, sino puede ser a muchos elementos. Pero siempre y cuando el conjunto de partida sea el dominio de la función, ahí recibe el nombre de aplicación. ¿De acuerdo? Ahora, les estaba indicando, por ejemplo, en este caso, para el 1 solamente está el 7, no está el 5 ni el 9. Dice, existe un único. Para el 2, el único, su única imagen es el 7. Y para el 3, su única imagen es el 7. O sea, la imagen puede ser única, pero para cada uno de ellos que están dentro del dominio de la función, solamente hay un único valor. Y en este caso es el 7. Pero como ese valor es igual para todos los casos, por eso se dice que es una función constante, porque el valor de la función es siempre el mismo. Por ejemplo, aquí la función que nosotros habríamos obtenido tiene estas características. El 1, 7, el 2, 7 y el 3, 7. Entonces, los valores de la función son las segundas componentes. Los valores de la función son las segundas componentes. Y en este caso, las segundas componentes valen lo mismo. Hablando de eso, nosotros vamos a decir que el dominio de la función es el conjunto de las x tal que el par xy pertenezca a la función. El dominio de la función entonces es el conjunto de las primeras componentes. Una de las características de la primera componente cuando te lo dan así como pares es que la primera componente nunca jamás se repite. ¿Por qué? Porque si solo existe un único valor, ¿cómo se va a repetir? Si yo, por ejemplo, tengo 1, 5 y 1, 7, ya no existe un único valor para la función. Entonces solamente tiene que tener un único valor. Y si tiene un único valor, entonces no se puede repetir. ¿Ya? Si se diera el caso de que, por ejemplo, XA pertenece a la función y XB pertenece a la función, entonces yo estoy observando que la primera componente, entre comillas, se estaría repitiendo. No, no se repite en realidad, se trata del mismo par y nosotros sabemos que los pares ordenados son iguales y las primeras componentes y las segundas componentes son iguales. Quiere decir entonces que aquí el A tiene que ser igual que el B. ¿Estamos de acuerdo? Ya ese tipo de ejercicio viene. El rango de la función será el conjunto de las segundas componentes, tal que el par xy pertenezca a la función. ¿De acuerdo? Pertenezca a la función. Vamos a hablar ahora acerca de tres funciones que son sumamente importantes. Hay más, lógicamente, pero estas tres son básicas y es importante que ustedes las manejen muy bien. Aparte de esto, estas funciones son funciones que se utilizan mucho y son además muy parecidas, ¿de acuerdo? Entonces hay mucho más que esto, lógicamente, pero estas mínimo hay que saberlas. Y esta es la función cuadrática. Vamos a empezar con ella. Y la función cuadrática, estimados amigos, pues es una función que geométricamente está asociada a una curva de segundo orden, ¿no? Denominada pues parábola. Pero en este momento lo que a mí me interesa más que ver la parte de geométrica es la parte algébrica, ¿no? Nosotros acá sabemos que esta f de x, fíjate bien, esta f de x en realidad es de la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Pero es increíble que esto se pueda escribir mediante la técnica de completar el cuadrado de esta manera, ve, a por x menos h al cuadrado más un k, ¿de acuerdo?
Llevar la ecuación a esta forma o la expresión a esta forma es importante porque nosotros, por ejemplo, acá podríamos saber el vértice de la parábola. Y el vértice de la parábola va a ser el valor que anula esta base, el valor del x que anula esta base. Entonces el valor que la anula es h, porque h menos h es 0, al cuadrado 0 por esto es 0, y 0 más k te queda acá. Es decir, con el valor del x h, resulta de que esto queda 0 y te queda k, que vendría a ser la segunda componente. Entonces es muy sencillo, a partir de esta pequeña reflexión, llegar al vértice de la parábola, ¿no? Ya sea que esta se abra, como digo yo, de arriba hacia abajo o como sea. Teniendo nosotros esto, podemos graficar inmediatamente la parábola. Otro detalle más, por favor, que este sí es muy importante también, y es el siguiente. Voy a colocar una parábola cualquiera para poder dar una explicación inmediata sobre esto. Vamos a suponer que tenemos acá el plano pues cartesiano con ejes x, y, ¿de acuerdo? Entonces acá está el x, acá está el y, ¿ya? Y la parábola estándar a la que nosotros nos estamos refiriendo vamos a indicar, por ejemplo, que pasa de este modo, ¿no? Características importantes de esto que van a cumplir todas las demás funciones que vamos a ver en este mismo instante. ¿Ves? Acá hay este punto de acá y este punto de aquí. Por eso es que prácticamente el que conoce esos 4 puntos va a tener el dominio sobre esa función, ¿de acuerdo? Vamos a ir indicando paulatinamente cómo se obtienen esto. Por ejemplo, a este de acá se le suele denominar x sub 1 y x sub 2. Entonces, si yo acá tengo el cálculo, atención, cálculo de x sub 1 y x sub 2, ¿no? ¿Cómo se realiza? Muy bien, recuerda que esto es la función f de x, ¿no? Esta función se puede indicar acá, por ejemplo, de este modo, x, y acá suelen colocar a x cuadrado más bx más c. Bueno, es un modo, ¿de acuerdo? Porque este es x y este es f de x. F de x es esto y nosotros sabemos que los pares ordenados asumen la forma x, f de x. Para poder calcular nosotros justamente eso que estamos indicando ahí, los valores, los interceptos, así se llama, interceptos, con el eje de las x, para poder hacer ese cálculo, lo único que hay que hacer es que la función f de x sea igual que 0. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Si yo tengo interceptos, el f de x debe valer 0. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, este punto de acá, este punto que está acá, recibe el nombre de ordenada en el origen. Y la ordenada en el origen, la ordenada en el origen, estimados amigos, justamente se llama así porque en ese caso el valor del x pues va a ser 0. Entonces la ordenada en el origen va a ser lo siguiente. La ordenada en el origen va a ser, si el x va a valer 0, entonces acá esto va a ser f de 0. La ordenada en el origen se consigue asignando al x el valor 0, que además en este caso, si el x vale 0, fíjate bien, si el x vale 0, el resultado va a ser c. Entonces estamos hablando de 0c. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiere decir simple y llanamente que aquí está el punto 0c. ¿Quién es el c? El c es el término independiente, ¿ya? Entonces ahí hay un punto que nosotros ya conoceríamos. Y el vértice, nosotros lo hemos calculado acá, ¿ve? Aquí está el vértice. El vértice está en h, k. Se va a deducir. Si a mí, por ejemplo, me dan la siguiente función, vamos a graficarla de manera inmediata, ¿ya? Me dan la siguiente función, quiero que observes. Me dan la siguiente función.
Me dice, por ejemplo, una f de x, x al cuadrado. Fíjate bien, menos 4x más 3. ¿No? Ahí tengo yo esa función. Para graficarla, lógicamente, si el coeficiente principal es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Si el coeficiente principal es negativo, se abre hacia abajo. Bueno, yo quisiera primero calcular los interceptos. Cálculo de x1 y x2. Para eso, el x al cuadrado menos 4x más 3, yo lo igualo pues con 0. Y esto me lleva a la siguiente expresión, x menos, porque el primer signo es menos, y acá sería menos más menos, x menos, así, igual que 0. Entonces acá va a ser 1 y va a ser 3. Entonces el x va a tomar el valor de 1 o el x va a tomar el valor de 3. Ya sé que va a pasar por allí. Lógicamente que en estos puntos la segunda componente vale 0. ¿Por qué? Porque estamos asignando a esta expresión funcional el valor 0. Entonces acá va a ser pues 1, 0 y acá va a ser 3, 0. Por eso, así como acá era 0c, que era el término independiente, acá es x sub 1, 0 y x sub 2, 0. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos entonces los valores. La ordenada en el origen, o sea, el c, ya sabemos que va a ser el 0c ordenada en el origen. 0c va a ser el término independiente 0,3. ¿De acuerdo? Y nos faltaría solamente el vértice. Y para el vértice, estimados amigos, completo yo el cuadrado de f de x, vendría a ser así. Raíz cuadrada de esto, que va a ser el x y la mitad solo del coeficiente, que es menos 2. Raíz cuadrada de esto, que va a ser x y la mitad del coeficiente, lo coloco así. Quiero que se percaten además de que esto debe ser balanceado en relación a esto. A ver, x al cuadrado está allí, esto por esto su doble está allí, pero luego te queda más 4. Pero acá dice 3, entonces le resto 1. ¿Dónde está el vértice? El vértice va a estar en el valor que lo anula aquí, sería 2 y menos 1. Si nosotros ahora quisiéramos graficar esta parábola, es muy sencillo de hacer. Observe acá, por favor, es muy sencillo de hacer porque tienes todos los puntos que tú requieres. Todos los puntos ya los tienes. Entonces no será algo tan complicado, ¿no? Mira acá, fíjate bien. Me está indicando 2 menos 1. El punto 2 menos 1 lo voy a ubicar yo acá, por ejemplo, 1, 2 menos 1 aquí. 2 menos 1. A ver, primero tengo estos puntos de intersección que estarían aquí. 1, 2, 3. Ahí está el punto 1, 3. El punto 0, 3. 1, 2, 3. Ahí estaría. Ojo, este punto es el que acabo de indicar acá. Estos dos puntos son los que acabo de indicar acá. Pero acá dice 2 menos 1, así que acá debe estar el menos 1 acá. ¿De acuerdo? Entonces la gráfica, estimados amigos, más o menos es una parábola, como ustedes están observando, que pasaría de este modo, ¿ves? Ahí está. Aquí está el vértice, que va a ser 2 menos 1. Aquí está el 1, aquí está el 3, acá está el 0,3. ¿Qué es importante de decir ahora aquí? Y esto es lo más interesante de todo, ¿de acuerdo? Lo más interesante de todo es que el dominio, por ser una función polinomial, el dominio va a ser todos los reales. ¿Y cómo sale el dominio, profesor? Desde la gráfica tú trazas rectas verticales hacia el eje de las X. Mira, para el dominio, por ejemplo, desde aquí empiezas a trazar rectas verticales así, hacia el eje de las X. Vas a ver, esto sigue extendiéndose, entonces lo va a cubrir todo. Siempre trazas rectas verticales hacia el eje de las X, lo cubre todo. Entonces quiere decir que el dominio de esta función, lo voy a colocar acá, fíjense bien, el dominio de esta función no es otra cosa que R. ¿De acuerdo? Ahora, atención al rango. El rango siempre agarra de abajo hacia arriba. No olvide, mira bien lo que te estoy diciendo, por eso es que estos videos tienes que repetirlo varias veces. El rango siempre agarra de abajo hacia arriba y el dominio de izquierda a derecha. Entonces el rango de abajo hacia arriba, el dominio de izquierda a derecha. Ahora,
¿Qué significa esto? Yo les he dicho que la parábola se puede abrir así, si el a es mayor que 0, fíjate bien, si el a es mayor que 0, ojo, la función va a tener un mínimo. El mínimo va a ser en este caso el k, ¿ya? Si el a es mayor que 0, la función tendrá un mínimo. El mínimo va a ser este k, donde está el vértice, porque es el valor más bajo. Y como el rango de esta función agarra de abajo hacia arriba, siempre agarrará desde ese k hasta el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese es en el caso del a mayor que 0. Pero está el caso en que el a es menor que 0. Cuando el a es menor que 0, nosotros sabemos, atención acá, lo voy a poner aquí, observa, que la parábola se abre así. Pero el vértice, estimados amigos, cuando el a es menor que 0, ya el a es menor que 0, pero el vértice seguirá estando allí, ¿ven? El vértice seguirá siendo h, k. El vértice sigue siendo h, k. El dominio avanza de abajo hacia arriba. Ahí, así como acá iba también de abajo hacia arriba. Por eso es que acá está agarrando desde el k hasta el más infinito. Pero en este caso está viniendo, fíjate bien, desde el menos infinito hasta justamente el valor del k. Entonces, yo aquí no voy a tener mínimo, porque acá estamos viendo que es el valor más bajo. Acá tengo un valor máximo, llega hasta un punto determinado. Por eso es que acá se habla del f máximo, que va a ser justamente esa segunda componente del vértice. Por eso es importante conocer el vértice. Pero el rango de esta función está yendo desde el menos infinito justamente hasta el valor k. Estos últimos dos conceptos son muy importantes para que ustedes realmente vayan dominando este tipo de cuestiones. Hemos visto que para poder dominar bien una función cuadrática es necesario conocer esos 4 puntos. A veces hay 3 nada más, ¿de acuerdo? Pero vale la pena saberlos, ¿ya? Vale la pena saberlos. A veces solamente hay 2, pero interesa en esta estándar saber por lo menos eso. ¿Por dónde va a pasar en relación al eje de las y? Que te lo va a indicar el término independiente. Si se abre hacia arriba, el coeficiente principal es positivo. Si se abre hacia abajo, el coeficiente principal es negativo. En el vértice, ya sea que se abra hacia arriba o hacia abajo, estarán los valores maximales. Será el mínimo cuando se abre hacia arriba y será pues el máximo cuando se abre hacia abajo. Pero siempre es la segunda componente. Y esa segunda componente además es el indicador del rango. Por ejemplo, acá el rango agarra justo desde ese valor hacia el más infinito, mientras que en este caso desde el menos infinito hasta ese valor. La segunda función que vamos a estudiar con cierto detalle es la función pues valor absoluto, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá valor absoluto. Y el valor absoluto, amigos, también conocido como módulo, ¿no? Y es una función particular, si se dan cuenta. ¿A qué se refiere, profesor? A que vamos a ver la estándar primero. Si yo tengo una f de x, fíjate así, atención, valor absoluto del x, ¿no es cierto? Esto de acá ya se define como x cuando el x es mayor o igual que 0, o se define como menos x cuando el x es menor que 0. Dado que estas son funciones muy importantes, voy a comenzar acá indicando una g de x, voy a cambiar acá de nombre, voy a indicar g de x igual x. Y vamos a poner una h de x igual menos x. Esta x recibe el nombre además de función identidad, porque da lo mismo, pues g de 1 es 1, g de 7 es 7, idem significa lo mismo. Entonces, esta es la función identidad y es una función propiamente lineal.
función identidad. En cambio, esta de acá es la función opuesto de. La función opuesto de. Entonces, en el plano cartesiano, vamos a graficar estas dos funciones que tienen peculiaridades. Son funciones, como te digo, propiamente lineales. Estoy colocando así. Si son funciones lineales, son polinomiales de primer grado, ¿no? Entonces, la función identidad, la primera que estamos viendo, pasa de este modo, ¿ven? Ya saben que la función lineal, y si no lo saben, se lo estoy diciendo, siempre pasa por el origen, siempre. Entonces, esta de acá es la g de x, así. Tiene la característica de que aquí forma un ángulo de 45 grados con el eje de las x, ¿de acuerdo? Este es el eje de las x, este es el eje de las y. La función menos x solo es un reflejo de esta. Quiere decir entonces que para poder trazarla nosotros debemos considerar así, ¿ven? Esta vendría a ser la otra. La h de x, esta va a ser la h de x menos x. Si aquí el ángulo es de 45 grados, quiere decir que el ángulo acá es de 135 grados. Muy interesante porque el ángulo en medio, si 135 le resta 45, justamente va a ser 90 grados. El dominio para esta G, el dominio de G, es R, el rango de G es R. El dominio para el H también trazamos, dijimos, hacia el eje de las X, ¿no? Y para calcular el rango se traza verticales hacia el eje de las Y y así se ve cuánto cubre. Entonces, el dominio de H es R y el rango de H también es R. Aquí las cosas cambian, porque aquí hay dos subfunciones. Fíjense bien, aquí hay dos subfunciones. Y en estas subfunciones, como ustedes se dan cuenta, vamos a hablar así, los dominios no son R. Fíjense bien ahí, ven. Aquí los dominios no son R. El valor absoluto se ha definido entonces de esta manera, ven. Podríamos indicarlo así, ven. Se ha definido como una F1 en X, que va a ser justamente X. Y si es F1XX, es la función identidad. Pero la función identidad es solamente definida sobre este dominio. Y una F2 de X, que va a salir menos X, o sea, el opuesto, la función opuesto. Pero esto solamente cuando el X sea menor que 0. Entonces, mientras que estas funciones lineales están definidas para todos los reales, estas no. Estas solamente están definidas en estos intervalos. A ver, profesor, ¿de qué se tratará? Oye, mira, es muy sencillo. Nosotros tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Y nos damos cuenta, atención por favor, nos damos cuenta, ¿sí? Este de acá es el eje de las X, este es el eje de las Y, ¿no? Eje de las X, eje de las Y. La primera vendría a ser de este modo, ¿ves? Si se dan cuenta. F de XX estaría así, ¿ves? Pero esta parte de acá no está. Y como está en 1, está en 0, mayor o igual que 0, coge ese valor hacia allá. Para el otro caso,
Para el otro caso también ocurre algo parecido. La otra recta está de este modo, ¿ve? Levanta hacia allá. Porque para este primer caso, esta identidad está definida solo para valores de x mayores o iguales que 0. Entonces solamente agarra de aquí para allá y esta parte no está. Y para lo opuesto de, está definida justo para este lado de valores menores que 0. Quiere decir que aquí habría inclusive un huequito para esta en el valor 0. Pero como toda la gráfica va a ser continua, entonces esta parte de acá no va a estar. Por eso es que la gráfica del valor absoluto es esa B especial, en su forma estándar, donde aquí además va a ser 90 grados. Y aquí es 45 y acá es 45. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber para comenzar con esta función valor absoluto. Pero luego de eso, nosotros vamos a trabajar con otro tipo de cosas. ¿A qué se refiere el profesor? Nosotros aquí vamos a trabajar, hijos, de esta manera. Yo quiero tener una función f de x que va a tener la forma a x menos h y más k. Cuando yo coloco más k, no significa que pues sea positivo, ¿no? Puede ser más menos 3, por ejemplo. Entonces hay que tener siempre cuidado esto en el álgebra porque aparentemente puede parecer menos h, pero en realidad puede ser, por ejemplo, menos 5 y te quedaría más 5. ¿Para qué me interesa esto? Primero, si el a, atención, es mayor que 0, entonces la gráfica se va a abrir hacia arriba. Si el a es menor que 0, la gráfica se abre hacia abajo. Esto que está acá me permite a mí lo que nosotros denominamos vértice. Y el vértice es, ¿cuál es el valor que anula aquí a esta expresión, al módulo? El valor del x que lo anula está en h. Y si lo anula, es el valor h menos h0, por esto 0, ¿te queda qué cosa? K. Este punto que yo acabo de obtener es este. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a tener el vértice h, k, y acá va a estar el vértice h, k. ¿De acuerdo? Ahora, si yo deseo obtener los intersectos, porque no siempre va a estar aquí pues en el origen, puede estar por acá. Si quiero obtener los intersectos, como hice en el caso de la raíz cuadrada, igualaré a 0 y resuelvo esta ecuación con valor absoluto y obtengo los valores. Ya se puede sacar así también, no habría problema. Ahora, pero ¿para qué me sirve esto que estoy indicando? Es que esta función de acá de alguna manera también va a tener pues un mínimo, ¿no? Va a tener un mínimo y el f mínimo para este caso va a ser justamente igual que en el caso de la cuadrática, el k. Y el rango de esta función, porque si juntamos estos dos rangos o dominio de definición te da r. Pero el rango de esta función empieza siempre desde abajo hacia arriba, no te olvides, desde el k hasta el más infinito. Acá en cambio esta función, ¿qué cosa va a tener? Esta función va a tener máximo. Y está relacionado a ese k. ¿De acuerdo? El rango va de abajo hacia arriba, entonces el rango de esta función está desde el menos infinito hasta el k. Ya cualquier ejercicio que tenga que ver con esto, ustedes podrán fácilmente ubicarlo, puesto que siendo el plano, uno puede colocar el vértice en la posición que te indica. Los puntos de intersección, ya sabes, hay que igualar esto con 0, ahí salen los puntos de intersección con el eje de las X. Y bueno, pues el rango ya te estoy indicando cómo se podría calcular y también si hubiese un valor máximo o mínimo para esta expresión. Vamos a hablar ahora acerca de la función raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces la función raíz cuadrada.
En el caso de la función raíz cuadrada, nosotros debemos atender a 4 gráficas estándar que no vamos a discutir, solamente las vamos a enunciar para que todos nosotros tengamos claro sobre qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Luego les daré las indicaciones formales y ya está listo prácticamente nuestro trabajo y con eso nosotros podríamos hacer casi cualquier cosa. A ver, veamos. Nosotros tenemos aquí pues el plano cartesiano X, Y, ya está. Entonces mira amigo, una función raíz cuadrada va a ser esta, así. Y esto es importante porque además me va a permitir a mí enseñarte algunas cosas interesantes de esto. Observe. Esta de acá va a ser la f de x raíz cuadrada de x. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si tú deseas saber su dominio, se trazan desde la gráfica verticales, te das cuenta, se trazan verticales. Y yo estoy observando entonces que el dominio para esta función, dominio de f, está empezando en el origen que es 0 y se va hacia la derecha, o sea, hacia el infinito. ¿Ya? Y si yo desease el rango, entonces nosotros trabajamos así. El rango. Entonces el rango de esta función también está empezando en 0 y hasta el más infinito. Muy bien. ¿Qué más? Si yo lo reflejo en relación al eje de las X, tendríamos esto. ¿Ya? Entonces esta vendría a ser una f de x, pero sería menos raíz de x. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que cuando tú la reflejas en relación al eje de las x, debes aprender que cambia signo externamente. ¿De acuerdo? Cambia de signo externamente. Ahora, no es difícil determinar el dominio de esta función porque nosotros ya hemos indicado que deberíamos pues trazar hacia acá. Te das cuenta, vas trazando así, no es necesario hacerlo. Basta que lo hayas visto la primera vez. Se traza hacia el eje de las X verticales y se ve que está cubriendo. Y yo estoy observando que aquí lo que está cubriendo es del 0 hasta el infinito. ¿De acuerdo? Ahora, si yo deseo el rango pues trazas hacia acá, ¿no? Trazas de esta manera. Y nos damos cuenta que para este caso el rango de la función está siempre de abajo hacia arriba. Entonces está cubriendo desde el menos infinito hasta el valor 0. Luego de eso, quiero que observen esta otra vez. Fíjense bien acá, esta otra de acá es una f de x, pero ojo. Así como cuando la reflexión respecto al eje de las X saca el signo menos fuera, aquí el signo menos se coloca dentro. Ahí está. ¿Ya? Algunos se pueden preocupar, profesor, pero está negativo, va a ser complejo. ¿Quién dice? Si el X es negativo, con el menos, ¿qué cosa se vuelve? Positivo. Además, eso tú ya lo has visto también con el valor absoluto, ¿no? Cuando sale menos X, en realidad no es que sea negativo, ese menos X aplicado sobre los números negativos se vuelve positivo. Aquí es igual. Bueno, pues acá nosotros si queremos el dominio, ya tú sabes que debemos trazar así el dominio y el correspondiente rango tendrá que ser de este modo. Entonces, el dominio de esta función está yendo desde el menos infinito porque el dominio siempre va de izquierda a derecha y el rango de abajo hacia arriba, así se escribe, y está llegando hasta el valor pues 0. Y el rango para esta función está agarrando desde el 0 hasta el más infinito. Bien, nosotros ahora vamos a considerar la cuarta y última. Ojo, aquí voy a reflejarla o en relación a este o en relación a esta. Pero si yo la reflejo, acá vamos a tener una f de x. Fíjate bien. Si la reflejo con esta, el signo menos sale delante. Si la reflejo con esta que está en verde. Si la reflejo con esta, cambia dentro. Da igual. Bueno, como sea. En este caso, si ustedes observan y quieren saber cuál es el dominio,
trazan así. Si quieren saber cuál es el rango, trazan así. Entonces, el dominio para esta función está yendo desde el menos infinito hasta el valor 0. Y el rango de esta función está yendo también desde el menos infinito hasta el valor 0. Pero a mí lo que me interesa es darme cuenta de cómo va a ser ya en un caso práctico, ¿no? En un caso práctico, ¿cómo va a ser? Bueno, yo lo que te voy a decir en general es que la función cuadrática puede asumir esta forma, ¿ve? F de x igual a raíz cuadrada de x menos h y más k. Entonces yo ahí muy fácilmente puedo determinar el dominio, puedo determinar el rango de esa función. Primero voy a establecer el vértice, dónde empieza. ¿Cuál es el valor del x que lo anula? Vendría a ser el h, y una vez lo anula, h menos h 0, por esto 0 te quedaría simple y llanamente k. Vamos al ejemplo ahora para poder entendernos con precisión de qué estamos hablando. Por decir, me indican determine el dominio y rango de la siguiente relación funcional, ¿no es cierto? Y entonces acá me están indicando, por decir, un f de x, ojo por favor, lo vamos a colocar así, menos 7 más raíz cuadrada de 5 menos x, ¿no? Ahí está. Bueno, yo como que no está esto y como que no está esto, ¿ya? No está el 5 y no está esto. Si no hubiera ninguno de esos, ¿qué es lo que me quedaría? Raíz cuadrada de menos x. Me voy al estándar. ¿Dónde está? Está así. Quiere decir que la gráfica va a ir entonces en ese sentido. Ahora establezco el vértice. El vértice debe tener acá, el valor que lo anula sería 5 y una vez lo anula sería menos 7. Nos vamos en este momento, amigos, al plano cartesiano y entonces nosotros vamos a colocarlo de esta forma. ¿Ve? Observe. Y esto que estoy haciendo es válido para cualquier caso que se pueda plantear en este sentido. Ya, ahí está. Este va a ser para nosotros nuestro plano cartesiano. Acá está el eje de las X, acá está el eje de las Y, de esa manera. Entonces el vértice dice que está en 5, o sea 5 pero menos 7. Oiga, 5 menos 7, 5 estará por acá y menos 7 estará por acá. Entonces aquí está el vértice, ¿ya? Pero hemos quedado que la gráfica se mueve, como aquí tapas ahí, te queda raíz de menos x y afuera más raíz de menos x, va en esta forma. Entonces, de manera así, provisional nada más, podríamos indicar que la gráfica va a ser, por decir así, ¿no? Bueno, más curvita pues ahí. Pero considerando acá yo, atención, que el vértice es 5 y menos 7, yo puedo sacar el dominio de esta función, que es lo que realmente me está interesando. El dominio de esta función y también el rango de esta función. Pero para el dominio, ya tú sabes que debes trazar hacia el eje de las X a partir de la gráfica. Mira, trazas ahí, ¿te das cuenta? Así, trazas ahí. Eso te va a dar el dominio, sigue hasta el infinito. Entonces, el dominio se escribe de izquierda a derecha. Entonces, empezará por acá, por el menos infinito. ¿Hasta qué valor llega? Llega justo hasta el valor 5. Y el rango de esta función, ya hemos quedado que se traza ahora hacia acá, ¿ven? ¿No? Ahí está. Entonces está agarrando desde el valor menos 7, está agarrando desde el valor menos 7 hasta el más infinito. Menos 7 hasta el valor más infinito. Entonces ya no tienes que estar colocando 5 menos x mayor o igual que 0 y luego calcular a partir de ahí esta función, sino que con la gráfica de manera inmediata y conforme tengas más práctica, esto va a volverse mucho más sencillo. Bueno, hasta aquí la parte teórica para esta clase.